De tú a tú con Daniel Barrios. Gracias. El buen amigo y compañero Daniel Barrios pertenece al grupo de experimentación Misterios de Adrian. He tenido la oportunidad de coincidir una única vez con él, sin embargo, nos premia una amistad muy especial. Además, Daniel es escritor de 2 libros. El testimonio que viene a contarnos ocurrió en una vieja leprosería. Pero no quiero adelantar más acontecimientos, es mejor que lo escuchéis vosotros mismos. He querido titular el siguiente relato La luminaria en los pasillos. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues un verdadero gusto y honor volver de nuevo aquí a tu programa, Luis. Saludos a todos los compañeros y saludos a todos tus radioyentes, por supuesto. Tengo el placer de poder comentaros una experiencia personal vivida en una leprosería. Es una experiencia, una de tantas en ese maravilloso enclave como histórico, porque para mí, sinceramente, es de toda la geografía española, por las partes que he tenido la suerte de conocer hasta el día de hoy, he de reconocer que es el enclave en el cual he sentido, percibido y dentro de toda la fenomenología paranormal en general, en cómputo global, para mí es donde más se ha presenciado de un modo u otro la causa paranormal. Y me explico. El primer día que asistimos vinimos acompañados de una persona que entró nueva, que iba a entrar nueva en nuestro grupo, y el amigo Raúl Gil, un fuerte abrazo desde aquí. Y bueno, pues quedamos en la cercanía de este leprosorio y bajamos, descendimos lo que es por el bosque, 1 kilómetro y medio, lo que fuere, caminando. Y llegamos al enclave. Nada más llegar, recuerdo a la perfección de que todavía eran horas diurnas, y al acceder al antiguo hospital, estando en pleno pasillo, Raúl estaba en una parte del pasillo, en una pared, yo en otra, y de repente, a modo escalera, efecto dominó, empezaron lo que son las puertas a cerrarse, golpetazos fuertes, pa, 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 y la última, que la teníamos a mi izquierda y a su derecha de su posición, se cerró dando un tremendo golpazo. Nos miramos, no nos conocíamos de nada, pero al instante dijimos, ese ha sido aposta. Exploramos un poco la zona y, por cierto, una puntualización que me parece muy interesante: abrimos persiana, ventana, echamos un vistazo al exterior, no había ni una brisa de aire, de viento. Exploramos la zona, dimos un paseo, se nos hizo la noche y esta nueva persona, Raúl, tenía que irse, por desgracia, por motivos personales, laborales, se tenía que ir a su trabajo. Con lo cual, pues los 3 compañeros que estábamos ahí junto con él, pues decidimos acompañarle otra vez ese kilómetro y pico hacia arriba, ascendiendo, caminando, para que nuestro futuro compañero, pues no vaya solo, como creo que deberíamos de haber hecho cualquier persona que estuviese ahí. Le acompañamos hasta su vehículo, se fue, nos despedimos y bajamos de nuevo los 3 que quedábamos. Íbamos hablando, comentando, pero cuando estábamos en cuestión ya de unos 20 metros aproximadamente, como mucho, de la misma fachada, el acceso general a esta edificación antigua, resulta que un compañero
iba sonriendo, estábamos con respeto por el enclave, por supuestísimo, pero no habíamos accedido ya a la estancia, a lo que es a la edificación todavía, y estábamos sonriendo. Entonces llega un momento que enfoca con la linterna, mientras estamos hablando, enfoca la fachada y de repente se pone de cuclillas, de espaldas a la edificación. De las risas, las bromas, a ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Se pone de cuclillas, de espaldas y jurándonos que ha visto una persona, lo que es en la misma puerta general, como que nos estaba guardando, esperando. Nos ponemos el compañero y yo, el otro compañero y yo, enfocando con la linterna y no visualizamos nada. Es así, el compañero le cambió la cara, empezó en un estado de tensión como jamás le había visto. Solamente le he visto ponerse de cuclillas en 2 ocasiones. Una fue ahí, en este leprosorio, y otra fue en el hospital, en el sanatorio de Sierra Espuña, en Murcia, y estando él y yo solos en esa segunda ocasión. Pero bueno, volviendo al leprosorio, resulta que cuando ya vamos a acceder, pues ya la cosa un poquito más tensa, no nos lo esperábamos. Y cuando accedemos, pues revisamos un detalle importante, revisamos que habíamos dejado en la mesa donde habíamos creado el campo base, habíamos dejado un campo base, habíamos puesto unos guantes, el ordenador portátil, nuestro micrófono, etc., todo tipo de aparatología que podemos llevar. Hicimos unas fotografías. Puntualizo este detalle porque es interesante para más adelante, por lo menos para nosotros. Revisamos la foto, está todo correcto, vale, bien. Aquí no se ha movido nada, no ha pasado nada. Esa tensión está como está, por lo que había visto el compañero, pero antes de empezar ya una primera sesión de preguntas aleatorias, empezar lo que es intentar obtener posibles registros con la causa paranormal, intentar interactuar, resulta que comento en alto que si alguien quiere venirse fuera de la edificación para poder hacer necesidades. El compañero que había visualizado esta imagen, esta persona, esa silueta, como queramos titularlo, me dice que me acompaña, que se viene fuera también. Le comentamos al otro compañero si se quiere venir y dice que no, que se queda ahí, que no pasa nada, y se queda ahí con su móvil tranquilamente en el pasillo, solo, y nosotros dos nos vamos fuera. Bien, cuando estamos fuera, terminamos de hacer nuestras necesidades y nos vamos justamente a una edificación de una sola planta que hay enfrente del hospital abandonado. Pues cuando decidimos sentarnos en unos escalones enfrente de la edificación del hospital antiguo, decidimos echarnos un cigarrillo y, estando en plena oscuridad, visualizando la edificación de 2 plantas enfrente nuestra, apreciamos como una ráfaga, una luminiscencia muy, muy potente, como jamás he visto, ni creo que volveré a ver. De izquierda a derecha se ilumina toda la edificación de la planta baja, se iluminan todas las habitaciones de izquierda a derecha y gran parte del patio, visualizando los troncos de los cipreses, de los árboles, de los pinos, los cipreses, y parte de la edificación que había a la derecha, atravesando un caminito. Y de repente vemos esa misma luminiscencia como al apagarse se vuelve a encender, pero a izquierdas. Y de izquierdas se vuelve a iluminar esa luminiscencia, iluminando toda la estancia de abajo a derechas. Se apaga, o sea, derecha, a izquierdas y a derechas. Se apaga, nos quedamos mirando y nos quedamos bloqueados. Terminamos el cigarrillo, nos vamos andando para la puerta, pero en silencio total. Y cuando vamos a acceder, hacemos la clásica broma de menudo flash tiene la cámara de fotos, la cámara fotográfica de Guillermo, del compañero que estaba en el interior, en el pasillo. Y otro comentamos que imagínate que no ha hecho fotos. Echamos la clásica sonrisa y vamos para adentro y le pedimos al compañero Guillermo que si ha tirado fotos al aire, que muy bien, que buena
buena intención, y dice, no, yo no he hecho ninguna fotografía. Le comentamos que como que no ha hecho ninguna fotografía, y el otro compañero, sin pedir permiso, le coge la cámara, da a revisar las últimas fotografías, y las últimas fotografías eran justamente las que os dije anteriormente, las que revisamos a la hora de bajar después de haber acompañado al amigo Raúl. Esas eran las últimas, las de la mesa, con los guantes, aparatología, etc. Nada, Dani no ha hecho ninguna fotografía. Nos quedamos como nos quedamos, y dice Guillermo, ¿pero qué es lo que pasa? Y le comentamos lo que acabo de mencionar, la luminiscencia que hemos visualizado, y dice que como que estábamos fuera. Si él lo que nos ha escuchado es arriba cómo caminábamos y hablábamos. Y le decimos, no, Guillermo, nosotros, como te he dicho, estamos fuera, que nos íbamos fuera a hacer nuestras necesidades, que si te venías. Dice, no, yo os he escuchado en la planta de arriba, y es que os he escuchado claramente cómo andabais y hablabais. Nos quedamos así, y lo primero que se me ocurre es, mira, ¿te importaría, Guillermo, quedarte de nuevo aquí en el pasillo solo? Dice, no me importa, pero ¿qué es lo que pasa? Le decimos, bueno, vamos a hacer una prueba. Saco los walkie-talkies, se queda el uno, nos quedamos nosotros fuera con otro, nos sentamos y hacemos la misma operación. Nos encendemos un cigarro, nos quedamos en los escalones de la otra edificación, y mediante walkie-talkie le pedimos por favor que tire fotografías hacia una parte. Se pone a tirar fotografías, le decimos, por favor, vete al otro ala y tira fotos hacia el lado contrario donde estabas. Y es que no se iluminaba ni siquiera una sola habitación, ni una sola. Se notaba una mínima luminiscencia, pero nada comparable con lo anteriormente mencionado, que era todas las estancias, todas las puertas de todas las habitaciones de la planta baja, gran parte del patio, iluminando los mismos cipreses, los troncos de los cipreses, y parte de otra edificación que hay a la derecha, que hay un camino, en el cual tuvo que atravesar esa luminiscencia hasta la pared del lateral de la edificación. No le conseguimos dar explicación lógica hasta el día de hoy. Hubo experiencias mucho más fuertes, imposibles de olvidar por mi parte y por parte de todos los experimentadores que nos hallábamos en el enclave ese día, pero por desgracia esto es lo que tienen los programas, que tienen un determinado tiempo y no puedo continuar. Con lo cual, sin ningún problema, para eso hay más días, como muy bien sabe el amigo Luis, y su casa es mi casa y mi casa es su casa. Así que, sin más, quien quiera conocer un poquito, como me dijo Luis, que me presente un poquillo, pues estamos en mi canal de YouTube de Tú a Tú con Daniel Barrios. Es un honor estar aquí en Vía Incógnita, y de verdad, muchas gracias por la invitación de nuevo, Luis, y un fuerte abrazo para los compañeros y para todos los que hayáis y estéis escuchando este programa.